buenas noches, mis hermanos. Dios los bendiga grandemente. Amén. Ya se saludaron, ¿cierto? Los del lado, los de atrás, ¿ya hicieron eso? Todavía no, ¿cierto que no? Es bueno darnos el saludito antes de empezar el tema. Están muy tímidos hoy todos. Un abracito, Dios los bendiga. Como es de bueno estar así en familia, reunidos. Dice la palabra, cuán bueno y delicioso es estar los hermanos juntos y en armonía. Están muy perezosos. Amén. Bueno, vamos a poner este tiempo, aunque el Señor sabemos que desde el principio está en este lugar, pero entonces vamos a disponernos y a poner este tiempo de la palabra en sus manos. Padre, en esta hora delante de tu presencia estamos, Señor. Sabemos que tú estás aquí. Como lo declara tu palabra, vive Jehová, en cuya presencia estamos, Señor. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Señor. Tú eres el único digno, Señor. Gracias por estar con nosotros en este momento, en este lugar. Gracias porque tus ojos contemplan, Señor, toda la tierra y su plenitud. Y sabemos que en esta hora tú estás contemplando este pequeño remanente, este pequeño pueblo tuyo, este pequeño gran pueblo tuyo, Señor. Gracias porque inclinas tu oído, Señor, a nuestro clamor, a nuestras alabanzas, Señor, a todo lo que tenemos para decirte desde nuestro corazón. Gracias porque estás aquí, papá. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Declaro en tu nombre, Señor Jesús, que esta palabra, Señor, caerá en buena tierra, Señor. Que aquí no hay tierra infértil. Todos somos tierra fértil, tierra bien abonada, que dará fruto al 100%. Declaro que tu palabra, Señor, hoy redarguye, inquieta y convence, pero que también trae, Señor, nuevas esperanzas, nuevas fuerzas y trae paz a tu pueblo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. El Señor en esta hora nos regala un mensaje que tiene como título Duda versus Fe. Si vemos este título, cuando uno ve algo así, versus algo es como una pelea, ¿cierto? En este caso podemos ver que es una pelea diaria, continua, de todos los días. Todos los días en esta tierra nosotros tenemos luchas, ¿cierto? Unos días son más fuertes, otros días no tanto, otros días como que descansamos un poquito, pero duda y fe están ahí constantemente como en esa batalla, ¿cierto? El libro de Números 14:11 dice: y le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo este pueblo seguirá creyendo que yo no soy importante ni tengo poder? Ya he hecho tantos milagros delante de ellos y todavía no creen en mí. Es tremenda esta palabra que acabamos de leer, ¿cierto? En esta hora, mis hermanos, el Señor quiere como mostrarnos el contraste de lo que es duda y lo que es fe, la diferencia del uno y el otro, o qué sucede cuando tenemos duda o lo que sucede cuando tenemos fe, ¿cierto? En este versículo podemos ver que el Señor le dijo a Moisés que hasta cuando ese pueblo lo iba a tener como por allá en poco, como que no creían en él, como que creían que él era un Dios cualquiera. Dice que él le dijo a Moisés: he hecho tantos milagros delante de ellos y todavía no creen en mí. En este texto, mis hermanos, nosotros podemos percibir cómo se siente el corazón de Dios, cómo se siente el corazón de nuestro Padre ante la duda, ante la incredulidad. Nosotros no somos muy diferentes a ese pueblo, ¿cierto? Cierto que a veces a nuestra vida llega la duda, llega la incredulidad. Y yo creo que nuestro Padre desde el cielo también nos mira, yo creo que rasca la cabeza y dice: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo estos hijitos míos van a estar pensando que yo no los puedo ayudar? Ya he hecho tantas cosas por ellos y todavía siguen dudando. Entonces, mis hermanos, es triste ver cómo se expresa Dios, ¿cierto? De esta manera podemos ver que el corazón de Dios se duele ante la incredulidad,
porque a pesar de todos los milagros que él había hecho a favor de este pueblo, ellos todo el tiempo se quejaban y estaban dudando, ¿cierto? Por un momento vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pensar en todas aquellas cosas que Dios, que nuestro Padre ha hecho por nosotros. ¿Qué hizo papá para sacarte de Egipto? ¿Dónde estabas cuando papá te llamó? ¿Qué estabas haciendo? ¿En qué condición estabas? Él te sacó de Egipto no para dejarte morir, así como lo hizo con el pueblo de Israel. Él no los sacó para dejarlos morir en el desierto. Él tenía para ellos cosas grandes, promesas grandes. Y lo mismo pasa con nosotros. Piensa ahí por un momento todo lo que Él ha hecho. El cambio que has tenido hasta el día de hoy, porque ya no eres el mismo de antes, ¿cierto que no? ¿Cuánto ha hecho por tu familia? ¿De cuántos peligros te ha librado a ti y a tu familia? Te ha alimentado a ti y a tu familia hasta el día de hoy, no te ha faltado nada. ¿Cuántas cosas Él ha hecho por nosotros y por nuestras familias? Y aún por personas por las cuales nosotros le pedimos a Él, ¿cierto? Entonces podemos ver que Él sí tiene cuidado de cada uno de nosotros. ¿Por qué dudamos entonces? ¿Por qué cuando llega la situación difícil se nos olvida cuál es el Dios que nosotros tenemos? ¿Cuál es el Dios al que nosotros servimos? Esta historia, mis hermanos, nos está recordando la importancia de confiar en Dios en todo momento, en toda situación. Y yo sé que no es fácil, porque cuando vienen los momentos difíciles no es fácil, ¿cierto? Nos llega el miedo, nos llegan muchas cosas, pero cual sea la situación, debemos de confiar en Él, porque Él nos está diciendo, nos está recordando: ya he hecho muchas cosas por ustedes y todavía no creen en mí, todavía dudan de mí. Nosotros constantemente, mis hermanos, estamos enfrentando diferentes situaciones, como decía al principio. Todos los días hay lucha, ¿cierto? Todos los días hay cosas, se nos vienen pensamientos, nos inquietamos, pensamos en el futuro, qué será de nuestros hijos, qué será de nuestra familia. Todos tenemos aquí familiares que todavía no caminan con el Señor, y cuando los vemos nosotros pensamos: Señor, ¿qué va a hacer de él? ¿Qué va a hacer de ella? Tantas cosas, ¿cierto? Todos los días estamos enfrentando cosas diferentes, mis hermanos, pero sabemos que el mismo Dios que ayudó al pueblo de Israel, que hizo infinidad de cosas por ellos, es el mismo Dios que nosotros tenemos hoy. Él no ha cambiado, Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia y su poder no se agota. Deuteronomio 7, del 18 al 19 dice: pero no tengan miedo, no olviden que nuestro Dios castigó al rey de Egipto y a su pueblo. Todos ustedes fueron testigos del gran poder que Dios mostró. Vieron los muchos milagros que hizo para sacarlos de Egipto, y lo mismo hará con los pueblos a quienes ustedes temen. ¿No les parece una promesa muy maravillosa? El Señor nos está diciendo, recordemos lo que el Señor hizo por por su pueblo cuando lo sacó de Egipto. ¿Qué ha hecho por nosotros desde que nos sacó de Egipto? Y dice, todo lo que Él hizo, todo lo que movió: abrió el mar en dos, mandó plagas, hizo infinidad de cosas para librar a su pueblo. Él ha hecho infinidad de cosas para librarnos a nosotros también de muchas cosas, ¿cierto? Y dice, y lo mismo hará con los pueblos a quienes ustedes temen. Acá el Señor nos está diciendo, cuando dice con los pueblos que ustedes temen, pensemos por un momento: ¿a qué le tengo miedo? ¿Será que en tu corazón hay temor porque te estás poniendo viejito, viejita, y no tienes con quién pasar ese tiempo de vejez, y de pronto ya perdiste la esperanza, ¿cierto? De que el Señor, no, Él ya no me va a dar un esposo, una esposa?
¿O será que estás pensando, no, tanto tiempo pidiéndole al Señor una casa y nada que llega? ¿Sí? ¿Será que voy a tener con qué dejarle a mis hijos? O no sé, ¿a qué le temen mis hermanos? O no sé, a la enfermedad, ¿a qué cosas les temen? Yo creo o sé que todos aquí, alguna cosita le tenemos temor, ¿cierto? A algo que nosotros pensamos muchas veces en el futuro, ¿cierto? Pensamos en qué va a ser de nuestros hijos, en qué les vamos a dejar, en qué infinidad de cosas se nos vienen a la cabeza. O mi negocio, si es que tienen negocio, ¿será que sí voy a prosperar? ¿Será que el negocio que tengo en mente, será que el Señor sí me lo va a dar? Son muchas cosas por las cuales el enemigo nos mete mucho temor en el corazón, ¿cierto? O aquí a nadie le da temor de pensar en muchas cosas, ¿cierto? A todos. En algún momento, pero el Señor nos está diciendo, así como los libré de Egipto, hice todo lo que hice con Faraón y ese pueblo, así mismo lo voy a hacer con los pueblos a los que ustedes le temen. O sea que todos esos temores que hay en nuestros corazones, el Señor va a hacer hasta lo imposible por librarnos de eso, de esos temores. Él va a quitar todas esas cosas del camino. Entonces, mis hermanos, hoy el Señor quiere que nosotros tengamos en cuenta algo que es bien importante, y es que si en nuestro corazón hay duda o hay incredulidad, eso puede llevarnos por caminos de desobediencia. Si nosotros no le creemos a Dios, nos vamos a estar yendo a otros dioses, ¿cierto? A buscar otros dioses, a desobedecerlo a Él. Lo estamos teniendo en poco, estamos creyendo que Él no puede, que Él no es capaz. Y vuelvo y repito, la incredulidad nos puede llevar por caminos de desobediencia. Entonces es algo para tener en cuenta. La incredulidad y el miedo también impidieron que el pueblo de Israel recibiera todo lo que Dios tenía preparado para ellos. Cuando Dios los sacó de Egipto, para todo ese pueblo, Dios tenía grandes cosas, grandes promesas, ¿cierto? Tierras para conquistar, infinidad de cosas tenía para ellos, pero ellos mismos fueron los que frenaron la mano de Dios. Y nosotros muchas veces, por medio de nuestra incredulidad, por medio de la duda, podemos frenar la mano de Dios. Él puede tener las manos llenas y ahí dispuesto para entregarnos cosas, pero cuando nosotros dudamos de Él, le estamos diciendo que Él no es capaz de darnos lo que nosotros queremos o le pedimos o que estamos esperando de Él, entonces es como que le estamos diciendo que no, le estamos frenando, le estamos cerrando su mano, y Él con las manitos llenas para entregarnos infinidad de cosas. En Hebreos 3:18-19 dice: y a quienes les juró Dios que no les daría descanso en la región de Canaán, pues a los que no le obedecieron, y es verdad, no pudieron entrar a Canaán y descansar, porque no confiaron en Dios. Mire que aquí está diciendo, no pudieron entrar a la tierra prometida, ¿quiénes? Los que no obedecieron y los que no confiaron, ¿cierto? Él constantemente nos está observando, y de nuestra boca podemos decir muchas veces, sí, amén, aleluya, yo lo creo, pero solo el Señor sabe qué es lo que hay en el corazón, si en realidad sí estamos creyendo, lo decimos de dientes para afuera, ¿cierto? Entonces dice que no entraron a la tierra prometida esos, los que no obedecieron y los que no confiaron en Él. Entonces la pregunta en esta noche, mis hermanos, es: ¿estás confiando plenamente en Dios, en sus promesas, o te estás dejando llevar por la incredulidad y la duda? Es algo para que pensemos. ¿Será que sí estamos confiando de verdad en lo que Él nos ha dicho, o nos estamos dejando más bien llevar por la incredulidad? El Señor hoy nos está animando a fortalecer nuestra fe en Él. Yo creo que estos temas de la fe, de la duda, es algo que constantemente lo escuchamos, ¿cierto? Son temas que normalmente, se escuchan muy frecuentes, pero si el Señor envía la palabra tan constante, es porque Él sabe que es que en realidad no estamos creyendo en Él, que es algo que nos tiene que estar recordando todo el tiempo, todos los días, porque se nos olvida el Dios grande y poderoso que tenemos, ¿cierto?
Que no se nos olvide, mis hermanos, que Él es fiel, que Él es poderoso para cumplir todo lo que nos ha prometido. Y cuando digo todo, es todo, no es algunas cosas. Números 23:19 dice: Dios no es como nosotros, no dice mentira alguna ni cambia de parecer. Dios cumple lo que promete. Entonces, mis hermanos, tener duda o incredulidad es como decirle a Dios en su cara: usted es un mentiroso. Qué tremendo, ¿cierto? Cierto que a nosotros nos da mucha rabia cuando no creen en nosotros, cuando alguien nos dice le decimos a alguien: bueno, yo le ayudo en tal cosa, ay, pero usted sí puede, ay, pero sí, ay, pero, ¿cierto? Como con esa duda, ¿será que sí, será que no? Pero, pues, que esta persona, porque no cree en mí, ¿cierto? No nos gusta que no crean en nosotros porque nos están tratando como de mentirosos. ¿Cuánto más nuestro Señor se va a doler de que nosotros, viendo todo lo que ya hemos visto de parte de Él, que no le creamos? Dice esta palabra que Él no cambia de parecer, que Él no es como nosotros los seres humanos y que Él cumple todo lo que promete. Entonces no le digamos más a Él que es un mentiroso. Es posible, mis hermanos, que muchas de las cosas malas que nos han pasado a nosotros, que nos han sucedido, puede ser el resultado de nosotros estar creyendo todo el tiempo que esas cosas vendrían a nosotros. ¿Cómo así, mis hermanos? Nosotros debemos de ser cuidadosos con aquello que estamos dando cabida en nuestra mente. Hay cosas que, por ser tan negativos, por estar todo el tiempo quejándonos y por estar todo el tiempo pensando: ¿será que sí? ¿Será que lo voy a recibir? ¿Será que si llega? Todo el tiempo quejándonos y hay muchas cosas de esas maluquitas que nos pasan. Es posible que lleguen a causa de nosotros mismos, a causa de que nosotros mismos le estamos como abriendo las puertas a esas cosas negativas que lleguen, ¿cierto? Hay personas que todo el tiempo se están quejando y llaman las cosas negativas, ¿cierto? Dice el Señor en su palabra, en Números 14, 27, 28: ¿hasta cuándo voy a tener que aguantar las quejas de este pueblo perverso? He escuchado lo mal que hablan de mí los israelitas. Ve y diles: yo, el Señor, prometo por mí mismo que haré que les suceda a ustedes exactamente lo mismo que les he oído decir. ¿Sí escucharon, mis hermanos? Haré que les suceda exactamente lo mismo que les he oído decir. El pueblo se mantenía quejando, mantenían todo el tiempo declarando cosas negativas. ¿Y qué dijo el Señor? Yo he escuchado que hablan mal de mí y lo que han dicho que les va a suceder, todo eso negativo que dicen, haré que les pase. Entonces, mucho cuidado, mis hermanos, qué cosas estamos permitiendo en nuestra mente que llegue a nuestro corazón y que después lo estemos declarando, porque esas cosas negativas llegan a nuestra vida a causa de dudar del Señor, a causa de la incredulidad. Hoy Dios nos hace a nosotros esta misma pregunta que Él le hizo a Moisés: ¿hasta cuándo? Hoy el Señor nos pregunta a cada uno, Margot, María, Arturo, Jaime, Consuelo, a cada uno: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a dudar de mí? ¿Hasta cuándo van a pensar que yo no soy capaz, ¿cierto? Que yo soy cualquier Dios, que yo soy como cualquiera. ¿Hasta cuándo van a tener en poco mi poder? Y de pronto nosotros pensamos: no, es que si yo dudo, bueno, normal. Pero sabemos, hoy el Señor nos está aclarando que cuando nosotros dudamos, lo estamos hiriendo a Él. Entonces, mis hermanos, es tremendo. Vuelvo y repito, mucho cuidado con lo que estamos albergando en nuestro corazón. Es normal que a nuestra mente lleguen malos pensamientos, que a nuestra mente lleguen cosas negativas, eso es normal, pero tenemos que desecharlo, ¿cierto? La palabra declara que hay que tomar lo bueno y desechar lo malo. No podemos alimentar esos pensamientos negativos, pensamientos que nos hagan dudar de nuestro Dios, pensamientos que nos hagan tener incredulidad acerca de todas las promesas que Él nos ha dicho como congregación y a cada uno de manera personal. A cada uno de ustedes el Señor les ha dicho cosas a nivel ministerial,
Aquí hay muchos ministerios sentados que no han querido ponerse en pie y poner mano a la obra porque no han creído. No le han creído a papá. Aquí hay personas que no han emprendido su negocio porque no le han creído a papá. Infinidad de cosas que el Señor les ha dicho que tienen que hacer y no las han hecho porque no le han creído, porque y como me lo dijo X o Y persona, entonces eso es mentira. Vamos a ver, mis hermanos. Bueno, acá termina lo de la duda, ¿cierto? Hoy el Señor ahí termina preguntándonos hasta cuándo. Ojalá sea hasta hoy. Respondámosle a papá, hasta hoy. Pero versos, ya vamos a mirar lo que es la fe y vamos a tener en cuenta a alguien. Pues a nivel, en la Biblia de Génesis y Apocalipsis hay muchas personas que manifestaron tener fe, ¿cierto? Pero hoy vamos a mirar a Caleb. ¿Saben quién es Caleb? Bueno, y los que no saben, cuando el Señor, aquí rapidito, sacó al pueblo de Israel, lo sacó de Egipto, cuando fueron a conquistar la tierra prometida, Josué y Caleb, ellos mandaron, Moisés mandó 10 espías, entre esos habían 2 que se llamaban Josué y Caleb. Josué les dijo: vayan y miren la tierra que Dios nos va a dar, miren qué tal es, qué produce, qué hay allá, pues para ellos después ir a conquistarla. Y entonces, entre esos 10 espías que estaba Josué y Caleb, ellos vieron que allí habían gigantes, que era una muy buena tierra, pero vieron que también la gente que había allá no era pues cualquiera, ¿cierto? Vieron que el ejército era pues grandecito, que no iba a ser como tan fácil la cosa. Pero Josué y Caleb le dijeron a Moisés, hay esto y lo otro, pero nosotros vamos a poder con ellos. En cambio los otros dijeron, no, ni se le ocurra, ¿cierto? Siempre hay los que no creen y los que sí creen. Josué y Caleb creyeron. Entonces, vamos a tener en cuenta a Caleb. Números 14:24 dice: pero Caleb, mi servidor, no fue como los demás, sino que creyó en mi promesa. Por eso entrará junto con sus hijos en el territorio prometido. Entonces vemos que Caleb dice: Caleb, mi servidor, no fue como los demás. El Señor hoy nos dice: no sean como los demás, no sean como los demás incrédulos, no sean como tantos que tienen dudas. Ustedes tienen que ser diferentes. Camino a la libertad tiene que ser diferente. Amén. Hay una palabra poderosa y es la palabra servidor. Caleb no era cualquier mago por ahí. Caleb era un servidor de Dios. Amén. Amén. Caleb, mi servidor. Amén. Y como servidores del Señor, sí que menos debemos de tener dudas, ¿cierto? Menos todavía. Entonces tenemos que ser diferentes. Dígale a la persona que tiene a su lado: tienes que ser diferente. Vuelva y le repite, y si quiere lo sacude: tienes que ser diferente. Pero tampoco la casque. Tienes que ser diferente. Tenemos que ser diferentes, mis hermanos. Caleb, vemos, mis hermanos, que Caleb también deambuló por el desierto 40 años, así como todo el pueblo de Israel. Él también estuvo, muy bien, Pastor Jason, él también estuvo en todo ese proceso, en todo el proceso que tuvieron que pasar por el desierto. Él estuvo igualito a los demás, en todo. Que si les dio hambre, a Caleb también le dio hambre. Que si les dio frío, a Caleb también le dio frío. Que si tuvieron miedo, pues a Caleb también le dio miedo. Que si se enfermaron, demás que también. Y hasta la familia, ¿cierto? Él le tocó pasar todo ese proceso, pero la diferencia que hubo fue que él se mantuvo fiel a Dios y no dudó, ¿cierto? Él mantuvo la fe y no abandonó sus sueños. Y Caleb, me imagino, ya cuando recibieron la tierra prometida, ya estaba viejito, ¿cierto? Ya no era un joven, pero él tenía la esperanza ahí viva de que él iba a llegar a esa tierra prometida. Entonces, mis hermanos, podemos ver que nuestra fidelidad a Dios en medio de cualquier situación trae bendición también a nuestra descendencia, porque acabamos de leer que dice: por eso entrará junto con sus hijos en el territorio prometido.
Entonces podemos ver, mis hermanos, que nuestra duda o nuestra fe trae consecuencias no solo a nosotros, sino también a nuestra descendencia, ¿cierto? Las decisiones que tomemos y todo esto trae consecuencias o buenas o malas a nuestros hijos. Los que no creyeron y murieron en el desierto, pues me imagino que allá con sus familias les pasó lo mismo. Pero estos que sí creyeron, en este caso Caleb, que se mantuvo fiel a Dios y creyó hasta el final, él con sus hijos, dice acá, que pudieron entrar a la tierra prometida. Deuteronomio 7:9 dice: entonces reconoce ahora que el Señor tu Dios es el único Dios, es un Dios fiel que mantiene por 1000 generaciones su pacto y fiel amor hacia todos aquellos que lo aman y obedecen sus mandamientos. Entonces vemos que es una promesa del Señor que cobija a toda nuestra descendencia, ¿cierto? Entonces no pensemos solamente en nosotros, pensemos en nuestros hijitos, en los nietos y de ahí para adelante. La bendición es para todos. Ahí vemos algo poderoso también, y es que el título está diciendo fe versus qué, la duda. Pero en ese texto ya nos encontramos con algo más. Hay que tener obediencia. Sí. Obediencia, porque podemos tener mucha fe, pero la desobediencia nos lleva a tener los cielos cerrados también. Amén. Sí, amén. Es verdad, sí, porque en un texto que leímos anteriormente, no recuerdo acá, también decía que los que desobedecieron y dudaron no entraron a la tierra prometida. Entonces sabemos, y es muy tremendo, mis hermanos, porque el Señor constantemente nos está recordando esto, lo de la obediencia y lo de permanecer, lo de perseverar, lo de no perder la fe. Sabemos, mis hermanos, que este mundo está lleno de incredulidad y sabemos que aún dentro del pueblo de Dios hay incredulidad, ¿cierto? Pero vuelvo y repito, Él hoy nos anima a que marquemos la diferencia. Hebreos 10:23 dice: mantengámonos firmes sin dudar en la esperanza de la fe que profesamos, porque Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho. Entonces dice: firmes en la fe sin dudar en la esperanza de la fe que profesamos, ¿cierto? Muchas veces animamos a muchas personas y profesamos y tranquilo, tranquila, y damos consejos y de todo, pero cuando llega la situación difícil a nosotros, ahí sí que nos olvidó, ¿cierto? Entonces primero tenemos que tomarlo para nosotros, para poder ayudar a los demás, para que así tengamos autoridad de profesar esa fe, ¿cierto? Dice que Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho. Mis hermanos, la fe es como ese cordón umbilical que nos une a papá. Si nosotros cortamos ese cordón por medio de la duda y la incredulidad, se corta, nos morimos. Estamos muertos. ¿Por qué estamos muertos? ¿Ustedes han visto a Jesús? No. Lo vieron morir en la cruz. Vieron cuando nació. Vieron cuando Dios creó el universo. ¿Por qué creemos todo esto? Por fe. Y la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La palabra es muy hermosa cuando dice también que en el libro de Pedro, no recuerdo bien, Pedro, que dice a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, ¿cierto? No lo hemos visto, creemos en Él. Y dice: y os alegráis con gozo inefable y glorioso. Nosotros sabemos, pero dice: aunque ahora no lo veáis. Aunque ahora no lo veáis, ¿cierto? Y sabemos nosotros, yo me gozo cuando me lo imagino que vienen las nubes, yo como que me meto en la película y tan bueno, yo sé que ustedes también, ¿cierto? Y nos imaginamos la mesa, el banquete que Él nos tiene allá, que está preparando lugar. Todo eso es por fe. Nosotros no lo estamos viendo, pero es por fe, ¿cierto? Y dice que nosotros somos dichosos, ¿cierto? Que somos bienaventurados cuando creemos sin haberlo visto. Primera de Pedro 1:8. Y hay otra parte de la palabra que dice: bienaventurados los que creen sin haber visto, ¿cierto? Entonces es algo que nosotros sí o sí tenemos que hacerlo, creerle a Él. Hay muchas cosas que creemos y sabemos de Él, pero tenemos que creerle más y más, y creerle a todo lo que Él nos dice, a todo lo que Él nos promete. Mis hermanos, entonces
Señor quiere que en esta hora, si de pronto hemos abandonado sueños, anhelos, cosas que habían en nuestro corazón, que antes soñábamos, que le pedíamos a Él y ya no lo hemos vuelto a hacer, no le hemos vuelto a pedir, porque creemos que Él se olvidó de nosotros, que, yo creo que, pues, ¿para qué le sigo pidiendo eso al Señor? Él quiere que nuevamente retomemos esos sueños, ¿cierto? Porque hay personas que dejan de soñar porque creen que su sueño es más grande que Dios. Y sabemos que tenemos un Dios grande y poderoso que para nosotros, por ejemplo, uno puede pensar, yo quiero mi casa. Yo sé que muchos anhelamos tener aquí la casa propia y todo eso, y hasta nos la imaginamos cómo la vamos a organizar y todo eso. Para nosotros es algo grandísimo. Pero yo cuando hablo con el Señor, yo le digo, Señor, para mí es mucho. Para usted, pues diría uno cualquier cosa, si usted es el creador de todo, usted es el dueño y es mi papá, a usted no se le da nada darme mi casa, ¿cierto? Hablando en este caso de tener una casa, ustedes cada uno tiene sus sueños, ¿cierto? Sus anhelos, en lo material, en lo espiritual, a nivel familiar, a nivel sentimental. Entonces, si Dios nos regaló a su Hijo, que yo digo que es lo más grande y que Él se desprendió de su Hijo para darnos salvación, si nos lo dio, qué tan importantes somos para Él, que nos entregó a su Hijo para darnos salvación. No nos va a dar esas cosas, ¿cierto? No nos va a dar todas esas cosas que soñamos. No te van a dar tu esposo, tu esposa, tu empresa, todas esas cosas que soñamos. Eso es nada para Él, eso es nada para papá. Mis hermanos, hay que volver a soñar y creerle a papá, ¿cierto? Entonces, mis hermanos, también hay personas que hasta físicamente se están enfermando porque están pensando y pensando y pensando en infinidad de cosas que creen que no se van a cumplir, se están estresando, les duele la cabeza, les duele el pecho, los dedos, mejor dicho, todo les duele porque no están confiando en el Señor, porque se están cargando con todas esas cosas, ¿cierto? Muchas veces ni disfrutamos lo que ya tenemos por estar pensando en esa promesa que vemos tan lejana y que todavía no tenemos, pero es que Él ya cumplió unas. Disfrutemos esas y esperemos las otras que van a llegar. No sabemos cuándo, pero van a llegar. Amén. Entonces, mis hermanos, no podemos detenernos ni estancarnos. Eso es lo que el enemigo quiere, vernos aburridos, estancados, sin sueños, sin anhelos, y que ni le pidamos ya a Dios nada porque estamos dudando y creemos que Él no nos va a dar nada, ¿cierto? Entonces debemos de estar recordando constantemente esas promesas que Dios nos ha dado, estar militando en esas promesas que Él nos ha dado. Yo sé que cada uno acá tiene sus promesas, y yo les pregunto por la palabra qué promesas Dios les ha dado. Todos tienen, así sea una. Entonces siga creyendo en esa promesa, aférrese a esa promesa, siga militando en esa promesa. Si es una promesa para tu familia, a nivel espiritual, para tu vida, para tu ministerio, aférrese a ella, no se le olvide. Dígale al Señor que le recuerde nuevamente, que traiga a sus memorias esas promesas que de pronto se nos ha olvidado, que en algún momento nos la dio, pero la dejamos por allá en un rincón olvidada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque dudamos. Entonces digámosle, vuelva a traer a nuestra memoria y ayúdenos a confiar. Tenemos, mis hermanos, que seguir amando a papá en medio de la espera. Muchos, en medio de la espera, no, yo ya no le voy a servir, no, yo ya no voy a volver a la iglesia, no, mis hermanitos, no, yo no voy a seguir. ¿Por qué? Porque no están amando a papá. Si nosotros amamos a Dios por encima de todo, seguimos fielmente sirviéndole y en todo lo que Él nos mande, cual sea la situación que estemos viviendo, ¿cierto? Mis hermanos, algo muy importante también es mantener una actitud positiva. Yo creo, mis hermanos, que Jesús era una persona feliz. ¿Por qué? Porque la palabra declara que a la gente le gustaba estar con Él, a la gente le gustaba estar con Jesús, la gente lo buscaba. O a nosotros nos gusta estar con personas negativas, ¿cierto que no? No, qué pereza, aburrido. Una persona que todo el tiempo se esté quejando, como que le pegan eso, como que la y se le va pegando nota aquí, como que qué pereza, ¿cierto? Pero una persona feliz, positiva, que todo el tiempo esté diciendo,
no estoy bien, así no esté tan bien y todo el tiempo lo esté declarando. A uno le gusta estar con esas personas, ¿cierto? Alegre, eso, Marita. Sí, mire, Marita está pasando por una situación difícil, no tiene empleo, pero ella se mantiene contenta, sonriendo, y ella siempre dice: el Señor sabrá qué hace conmigo. Sí, eso. Ella sabe que papá la alimenta todos los días, eso llega del tercer, cuarto, del segundo, le llegan sus platos, ¿sí o no? Mejor dicho. Y papá la sostiene, y así a todos nosotros, ¿cierto? Entonces, de verdad, mantengamos esa actitud positiva, así de pronto en el momento no nos sintamos tan bien, pero si nos preguntan: ¿usted cómo está? Digamos que muy bien, ¿cierto? Todo el tiempo. Yo recuerdo que mi papá todo el tiempo decía: excelente y mejorando, siempre. La mamá de Alejandra también, o sea, son personas que uno como que le gusta hablar con ellos porque ella es así, todo el tiempo excelente, muy bien así, o sea, son personas que tan bueno, pues como que le pegan eso positivo a uno. Entonces es muy importante, mis hermanos, porque imagínense, nosotros somos hijos de Dios, somos el pueblo de Dios. Hay personas que nos están observando de afuera, que no son pueblo de Dios. Se supone que nosotros somos la esperanza para ellos y que nosotros les hablamos de Dios, pero si todo el tiempo nos están viendo tristes, desesperados, y que nos saludan y ay, más o menos, ay, vamos, y que somos los hijos de Dios, entonces, ¿qué ganas les van a dar a ellos de buscar a Dios si los hijos de Dios vivimos así? ¿No? Como hijos de Dios debemos de ser personas felices todo el tiempo, ¿cierto? Sabemos que hay momentos en los que, claro, uno pasa situaciones difíciles, pero tratar al máximo de mantener esa actitud positiva. Mis hermanos, otra cosa también bien importante, y es que el resto de nuestra vida no depende de los fracasos pasados. ¿Cómo así? Es que yo no voy a emprender ese negocio porque es que la vez pasada me fue muy mal. Pero resulta que la vez pasada usted no tenía a Dios, usted no buscaba a Dios y usted tomaba las decisiones a la carrera o como fuera, ¿cierto? Entonces, si en el pasado nos fue mal, no quiere decir que ahora también nos va a ir mal. Es que yo no perdono a mi esposo o a mi esposa porque la vez pasada que lo perdoné o la perdoné, hizo lo mismo. Pero resulta que la vez pasada usted también estaba igual o peor que él o que ella y no se le dieron las cosas. Pero ahora, como usted está caminando con Dios, las cosas van a ser muy diferentes. Es que no, yo para qué sigo orando por X o Y, si es que mire tanto tiempo, se regeneró un tiempo y otra vez es lo mismo, no, ya para qué, ¿cierto? Entonces, no dependemos de esas cosas pasadas, ¿cierto? Tenemos que arrancar a partir de hoy, ¿cierto? Olvidarnos de esas cosas pasadas feas, que no, decisiones mal tomadas que quedaron allá en el pasado, y otra vez, de la mano de Dios, empezar a creer en esas promesas, ¿cierto? Empezar a emprender todas estas cosas. En 1 de Pedro 5, 7, 9a dice: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes. Estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Mire que el Señor acá nuevamente nos está diciendo que le echemos todas nuestras cargas a Él, que le entreguemos todas nuestras preocupaciones y ansiedades a Él, que estemos alertas en contra del enemigo y que seamos fuertes en la fe. Otra vez el Señor nos está diciendo: sean fuertes en la fe, manténganse firmes, mis hermanos. Nosotros podemos pedirle al Señor que nos aumente la fe. Si nosotros decimos: no, es que para mí es tan imposible creer, entonces en sus momentos de intimidad con Dios: papá, necesito que me dé fe, no tengo fe. Y lo podemos pedir, Señor, auménteme la fe. O si no tengo nada, deme fe. O si tengo muy poquita, auméntemela, pero necesito fe, porque necesito confiar, Señor, ¿cierto? Confiar en Él. Ya vimos que sin fe es imposible agradarlo a Él. Entonces, mis hermanos, debemos de mantener nuestra mirada puesta en el Señor, con seguridad que si Caleb hubiera confiado en sus propias fuerzas para conquistar, no lo hubieran logrado. Pero él todo el tiempo mantuvo la mirada puesta en el Señor. Él sabía cuál era el Dios que los había sacado de Egipto,
Él sabía cuál era el Dios que los había alimentado a lo largo de todo el tiempo que estuvieron en el desierto, que los sanó, que los vistió, que los alimentó. Él sabía cuál era el Dios que tenía y siempre tuvo su mirada puesta en Él. Entonces mantengamos la mirada siempre puesta en el Señor. El mismo que los había sacado de Egipto era el mismo que los iba a llevar a tomar la promesa, ¿cierto? A tomar posesión de esa tierra. El mismo, mis hermanos, que nos sacó de Egipto, que nos ha ayudado a pasar el desierto, es el mismo que nos lleva de la mano a tomar la promesa. Las promesas, porque son muchas que Él nos ha hecho, ¿cierto? Entonces, Él en nosotros, mis hermanos, ha puesto muchos sueños. Y depende de cada uno de nosotros, si queremos mantenernos motivados, ¿cierto? Si queremos mantenernos creyendo en Él y avanzando. O queremos mantenernos aburridos, agobiados, preocupados y sin esperanza. Es algo que ya elige cada uno de ustedes, que elijo yo. Las promesas están ahí, las manos del Señor están llenas de bendiciones para nosotros, pero depende de cada uno de nosotros. ¿A quién se la damos ganada? ¿A la duda o a la fe? Depende de cada uno de nosotros, mis hermanos, ¿cierto? Algo que quiero aclarar para terminar es que nuestros sueños deben de estar alineados a la voluntad de Dios. ¿Cómo así? Sí, puede que yo esté soñando con algo y se lo esté pidiendo a Dios desde hace mucho tiempo, pero resulta que de pronto no es la voluntad de Él. O Él no lo prometió. O no me lo prometió. Entonces, ¿cómo hacemos para saber qué es la voluntad de Él? Yo creo que cada uno de nosotros tenemos una relación con Él, ¿cierto? Y la palabra declara que las bendiciones de Dios no añaden tristeza, que las cosas que vienen de Dios traen paz al corazón. De esa manera Él nos habla y nos está diciendo, sí, hágale, o nos dice que no, ¿cierto? O sea, hay cosas, mis hermanos, que nosotros podemos pedirle a Dios, pero somos inquietos, ¿será que sí, será que no? Es algo que bueno, ahí hay que mirar qué es lo que pasa. Pero si son cosas que traen paz al corazón, que traen alegría, que, como dice la palabra, que no añade tristeza, bueno, la palabra dice que la bendición de Dios no añade tristeza. Entonces, es eso, pedirle al Señor que nos ayude a entender si lo que nosotros le estamos pidiendo, si lo que estamos esperando es conforme a su voluntad, ¿cierto? Dice la palabra que en Santiago 4:3, y aun cuando se lo pide, tampoco lo reciben, porque lo piden con malas intenciones, desean solamente lo que les dará placer. Pues de Dios no nos podemos esconder. Él fue el que nos formó, Él nos conoce al derecho y al revés, Él es muy sabio, Él no se equivoca, Él sabe cómo, por decirlo de esa manera, cómo funcionamos nosotros los seres humanos. Él sabe que si X o Y persona le está pidiendo, por decir una moto, por ponerlo como ejemplo, y es una persona muy acelerada, entonces, ay Señor, tanto tiempo pidiéndole la moto y usted no me la da. Él es muy sabio y Él no se la ha dado porque es que usted es acelerado y le puede pasar algo, ¿cierto? Es como todos los que tenemos hijos acá. Mi esposo incluso ha puesto el ejemplo. Si mi niño Jacob de 2 años me va a pedir un cuchillo, él cree que eso es un juguete y él lo mira con ganas de cogerlo y para él es algo bueno. Pero yo como mamá o él como papá se lo va a dar, no, porque se hace daño. Se lo da. A la tía alcahueta sí se lo da. ¿Cierto? Entonces, él como papá que es, él tiene 3 tipos de respuestas, mis hermanos, y quiero que lo tengan bien en claro y no se nos olvide. Él dice sí, él dice no y dice espere. Cuando él dice sí, de una nos llegan las cosas y tan bueno. Yo no quisiera que siempre fuera así, ¿cierto? Muy bueno que todo nos llegara de una. Cuando estamos alineados a la voluntad de papá, él de una sí y nos lo da así de una, tan bueno. A veces nos dice no, como el ejemplo que acabo de poner. Y el niño puede patalear y chillar y tirarse al piso, pero no, o sea, no se lo voy a dar porque eso le va a hacer daño. Usted puede estar chillándole a papá, Señor, es que me gustó este muchacho, me gustó esta muchacha, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, porque te va a hacer daño, no, porque no me ama a mí, no, porque son yugo desigual, o él sabrá por qué, ¿cierto? No y no. O, ¿cómo? Y punto, no es. Pero si usted sigue
vaya metiendo la cabecita por ahí, le va a ir, ¿qué creen ustedes? ¿Le va a ir bien o mal? Le va mal, y después no se queje cuando le vaya mal. Ahí sí se acuerdan del Señor para pedirle ayuda cuando tomaron la decisión en sus fuerzas, ¿cierto? Entonces, o sea, son muchas cosas, mis hermanos. Tenemos que tener en cuenta, papá, para tomar esas decisiones y calmaditos esperar. A veces somos muy acelerados y queremos todo de una, ya, ¿cierto? Esperemos calmados, pidámosle a Él, Padre, ayúdeme a estar tranquilo, a tener paz mientras espero su respuesta. Pues que yo no haga las cosas en mis fuerzas, porque es que como seres humanos nos equivocamos, en cambio Él no. La otra respuesta es espere, ¿cierto? Por ejemplo, Joel tiene 13 años y si él nos está pidiendo, por ejemplo, un carro, a los 13 años no le podemos dar un carro. El papá puede que le diga, espérese mi hijo, primero le tengo que enseñar a manejar, esperar a que sea mayor de edad, a que saque sus documentos, tengo que enseñarle, ¿cierto? Y cuando tenga sus 18, le compro su carro. ¿Cuántos años tiene que esperar Joel? 5 años, ¿cierto? Tiene 13 y a los 18, supongamos, es un ejemplo. Amén, también. También se lo regalamos. Si se está portando bien. Ay, si se está portando bien, si se lo merece, si se gradúa bien, que le vaya bien en el colegio y todo así, muy bien. Todo eso, sí, el papá le dice, espere y sí se lo voy a dar. Así es papá con nosotros. Sí se lo voy a dar, pero espere. Vuelvo y repito, somos muy desesperaditos, entonces en medio del desespero nos vamos a hacer lo que no tenemos que hacer, tomar decisiones que no tenemos que tomar, ir a pedir consejo donde no tenemos que irlo a pedir, nos equivocamos, después cuando nos va mal, ahí sí nos acordamos nuevamente de papá. Pero el Señor que nos dice, no te dije que esperaras, ¿cierto? Muchas veces, o sea, es que papá es tan parecido en cosas a nosotros los padres, ¿cierto? Yo sé que los que somos padres acá entienden cómo es la situación. Y Él es hermoso, Él es papá y Él nos ama y Él está lleno de miles de cosas para darnos a nosotros. Pero en oración, en intimidad con Él, hay que preguntarle, papá, sí, no, o espero, o qué. Él nos va a mostrar y Él nos va a dar paz. Pidámosle esa paz mientras esperamos que los milagros ocurran, que las promesas sucedan. Entonces, mis hermanos, frente a estas 3 respuestas de papá, ¿cuál sería nuestra actitud? ¿Será que nos desesperamos? ¿Será que vamos, como dije anteriormente, a buscar consejo en otro lado? ¿Será que nos vamos en nuestras fuerzas a hacer las cosas a nuestra manera? ¿O será que como Caleb sí esperamos? Las anteriores siempre se hace. No O sea, hacemos la verdad. humanamente, si es tan sí, nos alegramos. ¿Qué belleza, cierto? Humanamente, hablando humanamente. Si es un espere, humanamente podemos entristecernos. Y es que Él dice que espere, pero no dice cuándo. Eso. Y si es un no, ahí sí que nos podemos poner más tristes humanamente. Pero como somos gente del Espíritu, tenemos que gente de fe, estamos expuestos al sí, al espere o al no. Amén. De parte de nuestro Dios. En sí, mis hermanos, decirle a papá, sea cual sea su respuesta, deme paz y tranquilidad y que yo pueda entender sus propósitos y ya, o sea, uno no hacer las cosas en las fuerzas de uno porque ahí sí que nos va mal. Entonces, es como de tener intimidad con Él y estarle constantemente preguntando, mis hermanos, no hacer las cosas como nos parece, sino esperar en Él. Y para esperar, yo sé que no es fácil, es difícil, pero ahí necesitamos la fe. Esa es la lucha diaria, o dudamos o tenemos fe. Entonces, aferraditos a Él y bueno, pedirle todos los días que nos aumente la fe, porque esta vida con Él es de fe, de principio a fin, fe, ¿cierto? Amén. Entonces esta es la palabra, mis hermanos, que el Señor nos regala en esta hora. Vamos a ponerlo en pie, vamos a declarar por medio de esta canción, a decirle a nuestro Padre que aunque a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra mente venga la duda, nosotros confiamos en Él, decidimos confiar en Él, decidimos confiar en sus